Bienvenidos al especial 1000 suscriptores del canal y por eso hoy les traigo un gran video sobre el juego Mortal Kombat. Todo empezó en el año 1992 con los fichines o arcade. ¿Se acuerdan? ¡Qué nostalgia! Un día como hoy, pero de 1992, estos dos grosos, John Tobias y Ed Boon, crearon el juego que lo cambiaría todo en los fichines. Sacaron el... En ese entonces, los juegos de pelea eran pocos y no tan violentos, pero este fue la consagración de la violencia. Piñas, patadas, decapitaciones y tripas por todos lados. La primera versión, como les conté antes, salió el 9 de agosto de 1992 y contaba solo con 7 personajes. Y en estos 29 años que lleva este juego, sacaron más de 85 personajes primarios y más de 20 secundarios, y todavía siguen saliendo más versiones. La última versión del juego es el Mortal Kombat 11 Ultimate, que salió en el 2020, y con esta llevan 23 juegos en 29 años, casi uno por año. No solo eso, sino que salió para más de 25 consolas distintas. Es un gran éxito y creo que todos alguna vez en la vida hemos jugado alguna versión del Mortal Kombat. A lo largo de los años, este juego fue mejorando cada vez más, mejores gráficos, mejor audio, mejor jugabilidad y historia. Y hay que hacer historia para más de 100 personajes, lo cual lo convirtió en un juego muy aclamado por el público. Tanto así que el Mortal Kombat X en el 2015 vendió más de 11 millones de copias. Pasaron tantos luchadores por el juego a lo largo de los años que nos han dejado recuerdos tales como este. Esta franquicia no solo nos trajo los juegos, sino que a lo largo de los años nos trajo mucho merchandising, cómics, películas, series de televisión, pero lo mejor de todo fueron las películas. En 1995 salió la primera película de Mortal Kombat, en el 97 salió la segunda, Mortal Kombat Aniquilación, y en el 2001 la tan ansiada película Mortal Kombat. ¿Pero tu canal no se trata de juegos para celular? Tranqui, ya vamos llegando. En el 2015, después de tantas versiones y tantas consolas que fue pasando el juego, salió por fin el Mortal Kombat para celular, tanto para Android como para iOS. Con una jugabilidad simple, unos muy buenos gráficos y una variedad de personajes, el juego es entretenido pero no es la gran cosa. La jugabilidad es muy simple, solo tocas sobre el oponente, arriba o abajo para golpearlo e ir haciendo diferentes combos. El juego te va a ir marcando con flechas, según la habilidad especial de cada personaje, cómo tenés que hacer cada combo. Cada personaje tiene combos especiales que se pueden ir mejorando con ayuda del oro que vas ganando en cada partida. A los personajes se los pueden equipar con cartas especiales que mejorarán sus 3 puntos fundamentales, la fuerza, la vida y la resistencia. Eso por un lado. Y por el otro lado podemos también equiparlos con cartas que mejorarán su fuerza, su vitalidad, su resistencia al veneno, al fuego y a la regeneración. Se puede jugar de varias maneras. El modo batalla, que es para un jugador, guerra de facciones, que es para la versión multijugador, y por último las misiones. En ellas podrás enviar 2, 3 o más personajes a realizar diferentes tareas por tiempo, el cual nos traerán grandes recompensas. Pero eso no es todo. También tenemos un torneo especial que dura una semana en donde podemos conseguir personajes únicos. Lo que sí no es recomendado para los que recién empiezan, ya que este exige personajes de bronce, oro y plata, el cual le explicaremos más adelante. Y por último, la torre de Shao Kahn. En esta vamos a enfrentar enemigos de mucho poder para poder llegar a la final contra Shao Kahn. No es recomendable si recién empezás, ya que vas a poder perder nada más que 3 veces y se vuelve a reiniciar. No lo recomiendo hasta que tengas personajes de oro por lo menos de nivel 20 o más. Bueno, y este fue el Mortal Kombat para celular. Si quieren una segunda parte déjenlo en los comentarios, siempre los leo y los respondo. Muchas gracias por confiar en mí y hacer que el canal crezca. Ya somos 1000 suscriptores y vamos por más. Los dejo con un lindo regalo de cierre. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos!